Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Muy buenas tardes. Le damos gracias a FINEC El Salvador y al programa La Voz del Salvador por la oportunidad que nos brindan hoy de poder participar y poder tener el honor de poder contarles nuestro testimonio o historia de vida. Mi nombre es Esteban Basile, soy panameño, pertenezco al capítulo o al grupo de hombres RIU del Hotel RIU de aquí de la ciudad de Panamá, y la bella dama que me acompaña aquí a mi lado es mi esposa. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos esta tarde contar nuestro testimonio. Gracias a FINEC El Salvador por esta gran oportunidad. Sí, mi nombre es Mayra de Basile, pertenezco al capítulo del Hotel Riu. Nos reunimos todos los martes en horas de mediodía. Gracias por esta oportunidad y pues empezamos a contar cuál fue nuestro motivo de estar aquí en esta tarde. Hace 8 años y 9 meses, podría decirles, yo fui invitado a una reunión que me habían explicado de qué consistía y a la cual yo quise llegar. De hecho, me autoinvité porque un sábado en la tarde estaba yo frente a mi computadora escribiendo una carta. Y esta carta era una carta de suicidio. Era una carta donde yo le pedía a mi médico de cabecera, conocido y amigo, que yo ya no aguantaba más, que sabía que tenía un seguro de vida que podía hacer que mi familia, mi esposa y mis hijos quedaran en buena posición, pero de esa manera también eludir las deudas y compromisos que tenía en ese momento. Que sabía que la compañía de seguro no iba a pagar si descubrían lo que yo iba a hacer. Por ende, yo iba a planificar mi muerte, pero necesitaba hacer ver que era un padecimiento del cual él me venía tratando hace mucho tiempo y que necesitaba que él fuera el perito o el notario o la persona que certificara el porqué. Yo me iba a asegurar que aún después de mi muerte, él recibiera una compensación. Y la segunda carta era dirigida a mi esposa. Una carta donde le contaba qué estaba ocurriendo, por qué la empresa había caído en quiebra.
y dándole instrucciones de lo que debía hacer después de mi muerte y lo que tenía que pagarle a ese médico. Atribulado, enfermo, con un matrimonio paupérrimo, sentía que ya no podía más. Por mucho tiempo había dejado de dormir, me despertaba en las noches pensando en cómo pagar los compromisos, las deudas. Comencé a sufrir de la presión alta, dolores de cabeza muy fuertes. Comencé a sufrir de la espalda, producto de unas hernias en las vértebras. Los dolores eran insoportables y el médico me había dicho que la única manera de poder resolverlo era hacerme una cirugía, a la cual le tenía terror porque siempre hay consecuencias. Cuando tienes todo este cúmulo de problemas y de situaciones, sientes que la mejor salida era esa, o al menos eso pensé yo. Cuando sientes que tu vida llegó a un punto final y que ya debes resolverlo. Pero ese sábado, después de haber terminado esa nota, mi celular sonó. Para mi sorpresa, era mi compadre, mi amigo, un hombre con el que en ese momento en particular yo me había peleado. Habíamos discutido, producto de un negocio que habíamos hecho juntos. Por mi responsabilidad, debo asumir mi responsabilidad, el negocio se perdió mucho dinero. Y la última ocasión que él y yo habíamos conversado había sido para amenazarnos, había sido para pelear, había sido para amenazarnos legalmente. Entonces, él me llama justo en el momento que yo estoy terminando mis notas. Yo vi el celular y dije, yo no voy a contestar, la última vez fue pelea, ¿para qué voy a seguir peleando? Y cerré el teléfono y él llamó por segunda vez. No quise responder, como les dije, pero por tercera vez volvió y llamó. Al ver yo esto, pensé que algo estaba ocurriendo, así que contesté la llamada y él me pregunta, ¿cómo estás? El cómo estás me pareció tan especial porque si estamos de pelea, tú no preguntas cómo estás. Y yo le contesto aquí, más o menos. ¿Y tú? Y él me dice, muy bien. Mira que estoy asistiendo miércoles tras miércoles a unas reuniones de hombres de negocios. Y él comienza a describirme en ese lapso de tiempo lo que estaba haciendo miércoles tras miércoles. Yo todavía con un símbolo de interrogación en la cabeza preguntando, ¿y él para qué me llamó? Le digo, ¿y qué, dónde se reúnen? Y él me dice, en el restaurante X. Y yo le pregunto, ¿y yo puedo ir? Y él me dice, sí, claro. Si quieres, apunta. El miércoles a tal hora, tal lugar. Y se cerró la llamada. Una llamada sumamente extraña, porque para mí era una llamada de pelea y sin embargo fue una llamada donde él comenzó a comentarme algo y ahí me invito. Y decido postergar todo y asisto ese miércoles a esa reunión. Había un montón de hombres que me recibieron. Lo extraño es que me recibieron abrazándome. Y yo me quedé extrañado porque los hombres no se abrazan. O por lo menos eso me enseñaron a mí. Así que, y menos si tú abrazas a alguien que no conoces. Y me dicen, bienvenido. Y se levanta un hombre, comienza de maestro de ceremonia, otro da la visión. Debo serles sincero, no presté atención. Pero se levanta un tercer hombre y comienza a contar su vida. Pero los voy a dejar allí para que mi esposa pueda contarles lo que ella vivió. Bueno, yo les cuento que yo llegué a un matrimonio con las razones equivocadas, pues yo vengo de una familia en donde donde mi mamá era la que mandaba, donde se hacía lo que ella decía y por lo tanto yo crecí con muchas inseguridades en mi vida. Llegué a este matrimonio cargada de inseguridades, pensando que iba a vivir algo diferente, en el que iba a tener un apoyo en el esposo que iba a tener,
Y sin embargo, lo que encuentro es a un hombre al que había que hacerle absolutamente todo, en el que muchas veces cuando me acercaba a él a hablarle, me decía, estoy en una reunioncita, estoy en reuniones, estoy en no sé qué, y nunca me prestaba atención. Y muchas veces mis preguntas eran producto de mi inseguridad, le preguntaba 2 y 3 veces y lógicamente eso a él le molestaba y su respuesta era, antes de que yo volviera a preguntar, era, estoy en una reunión, no te puedo contestar. Estas inseguridades se fueron acrecentando cada día más, pero también a la vez me trajo indiferencia de parte mía hacia él y de él hacia mí, porque ya nos fuimos distanciando también por temas de trabajo, porque llegamos a trabajar juntos en el inicio de nuestro matrimonio y todos los temas de trabajo los traíamos a la casa. Nosotros quedamos embarazados prácticamente a los pocos meses de habernos casado, así que teníamos un pequeño que estaba a cargo de las nanas y realmente pues no le prestaba atención porque salía temprano a trabajar junto con él y regresábamos súper tardes. Este niño empieza a crecer completamente a cargo de ella y las diferencias de nosotros como parejas en temas de trabajo, en temas personales, se fueron acrecentando cada día más y mi hijo estaba en el medio, pero en el punto en el que nadie lo mira, en el que a pesar de que estaba en el medio de nosotros, nadie le prestaba atención. A los pocos años empiezo a ver que mi esposo cada día faltaba más a la casa, siempre tenía reuniones, siempre tenía que salir de viaje solo y se iba por semanas. Y sin embargo siempre me decían que eran reuniones de trabajo, muchas sí fueron de trabajo, pero si eran de 2 o 3 días, él agarraba unos días más, porque él no viajaba solo, viajaba acompañado. Y todas estas cosas yo me fui dando cuenta, pero nunca tenía pruebas contundentes para poder ponérselas enfrente y poder discutir sobre esto. Pero yo decía, mejor me callo, mejor me guardo todas estas cosas, porque si yo le cuento algo a mis padres, esto significa tener que regresar a la casa de mis papás, divorciada, separada, y lo que menos yo quería era que mi mamá tomara nuevamente ese control en mi vida, porque siempre ella era la que decidía sobre lo que yo debía o no debía hacer. Así que yo empecé a guardar todo esto de resentimiento, todas estas tristezas de infidelidad que había de parte de él, y sobre todo que yo creo que fue la que explotó entre nosotros al punto de esa frialdad, fue cuando en una ocasión me dice, necesito que te vayas de la empresa, no podemos estar los dos juntos trabajando porque no podemos, porque yo decidía unas cosas, él decidía otras, y esto era, como les decía, traer esto a la casa para pelear, para discutir, y un motivo más para ni siquiera prestarle atención a nuestro hijo que teníamos en ese momento. Así que me manda para la casa con la única determinación de que o te quedas en casa o nos divorciamos. Y yo divorciarme, esa palabra no estaba en mi vocabulario, porque a mí desde niña se me enseñó que uno se casaba para toda la vida. Mira, en la familia tal, están casados tantos años, mira que si Menganita se divorció y lo que diga la sociedad. Entonces crecí con esa mentalidad de que uno se casa para toda la vida. Inclusive mis padres hoy en día ya tienen 52 años de matrimonio y cada vez que ellos cumplían un año de aniversario era una manera de recalcarnos que uno se casaba para toda la vida. Así que en mi corazón decidí guardar ese dolor y engavetarlo. Sin embargo, salíamos los fines de semana como la pareja perfecta. Ya para ese tiempo teníamos a nuestra segunda hija y salíamos a los lugares de los fines de semana con familiares, y ahí llegábamos nosotros agarrados de la mano con los niños, haciendo ver que todo estaba bien, haciendo notar que éramos la familia ideal. Pero cuando nos subíamos al auto, éramos 2 témpanos de hielo, cada uno en una esquina, y nadie se hablaba, silencio total. Pero algo muy importante que nosotros decíamos, nosotros nunca discutimos delante de los niños, ni nunca ellos vieron que nosotros nos tratáramos mal delante de ellos, así que por lo tanto ellos
ellos estaban bien. Pues eso era lo que yo creía que estaba bien. Así que esta brecha entre él y yo se fue haciendo cada día más grande. Y cuando yo a los años me entero de que la empresa que él era el que había quedado a cargo, estaba manejando, estaba en estado de quiebra total, se podrán imaginar cómo me pude enojar mucho más con él y todavía guardaron los bancos a llamar, ya empezamos a atrasarnos en los colegios, ya mis hijos no podían seguir en el colegio en el que estaban, ya no podíamos afrontar las cuentas que teníamos, así que yo misma me decía, esto es culpa de él. Ese odio se fue acrecentando cada día más. Así que necesito para que cuentes lo que pasó. Y llego a esta reunión, como les venía diciendo, y se para un tercer hombre y comienza a contar su vida. Y comienza a hablar sus problemas con el alcohol. Yo decía, yo tomo, pero no soy alcohólico, aunque muchas veces llegaba borracho a mi casa. Su problema con las drogas, yo no soy drogadicto. Y su problema con las mujeres. Y él comienza a hablar y yo comienzo a burlarme porque si bien es cierto, y como les cuenta mi esposa, una de las cosas que dañó muchísimo nuestro matrimonio fue el adulterio. Yo no estaba presente en mi empresa porque estaba siempre viajando con alguna mujer. Pero yo sentía que ese era mi relax, que ese era mi derecho, porque yo estaba dándole todo lo que ellos necesitaban. Pero fue esa misma la excusa o el motivo por el cual comenzaron a robarme en la empresa sin que yo me percatara porque nunca estaba. No podíamos trabajar juntos, mi esposa y yo, porque siempre discutíamos. Así que un día le dije, quédate en casa, quédate con los niños y yo sigo trabajando y tú vas a seguir haciendo tu salario, pensando en que qué mujer no va a querer aceptar una oferta como esta. Y este hombre está hablando y yo me estoy recordando de toda mi vida. Él termina de hablar y levanta un papelito y comienza a decir, quiero pedirte lo que ni con tus recursos, ni tu dinero, ni tus relaciones has podido resolver en tu vida. En ese momento me quedé pensativo, preguntándome si alguien le había contado algo de mi vida a este hombre. Pero él dice una segunda cosa que me molesta. Él dice, y pídeselas a Dios. Yo provengo de una escuela donde nos enseñaban ir a misa todos los jueves y los domingos, donde nos hablaban de Dios todos los días, donde me habían enseñado de un Dios castigador, un Dios que si no haces esto te castiga, si haces lo otro te castiga, un Dios de libros, un Dios aburrido, debo serle sincero. Y justo dice este hombre eso, y yo pensé, me engañaron. Me engañaron, me metieron en alguna iglesia o en alguna secta. Y este hombre dice, escríbeselos a Dios. Y yo le dije, esto es bastante viejo para estar escribiéndole cartas al niño Dios a esta altura de mi vida. Así que me crucé de brazos y dejé que los hombres escribieran. Mientras que ellos escribían, paso mi mirada en cada uno y veo dos hombres al final a los cuales yo había hecho negocios anteriormente y que me conocían de antes de yo llegar a esta reunión. Y yo sabía quiénes eran ellos y lo que poseían. Y me llamó poderosamente la atención el entusiasmo con que estaban llenando el papelito. Cuando los vi, me dije a mí mismo, algo deben saber ellos que yo no sé. Voy a escribir. Y escribir solo dos cosas. Si es verdad que existes, dame paz y tranquilidad porque ya no duermo. Y ayúdame a resolver todo esto porque no tengo idea de cómo hacerlo. Listo. Cerré mi papelito, entregué el sobre. Otra vez los locos me abrazaron porque sentía que estaban locos. Me abrazaron y me fui. Ese día las llamadas del banco siguieron, todo siguió igual. Yo llegué en la tarde a casa, sé que estaban dando las noticias. Me sirvió la cena. No sé si mi esposa y mis hijos estaban en ese momento. En ese momento, créanme, no me importaba. Terminé de cenar, terminé de ver las noticias, me duché y me volví a sentar en mi sillón de siempre.
Lo único que hice diferente a lo que hacía todos los días fue que ese día no me tomé mi trago de ron, que siempre lo hacía en las noches, con una pastilla para dormir. Ese día se me olvidó. Lo extraño es que me quedé dormido. Y desperté al día siguiente, asustado porque dormí en el sillón, pero asustado porque había podido dormir. Lo extraño fue que dormí también el día siguiente, y el día siguiente, y los días posteriores. Comencé a pensar que en la reunión de estos hombres, algo le echaban al agua. Así que me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Al menos ya duermo. Algo debe estar ocurriendo, o algo deben estar haciendo esta gente que ya puedo dormir. Así que voy a seguir asistiendo. Y seguí asistiéndole miércoles tras miércoles, escuchando el testimonio de vida de un hombre siempre diferente, pero al final, cada pedazo de sus vidas iba yo armando la mía. Lo que me llamaba a mí la atención era el dichoso papelito, porque todo lo que ponían en el papel se iba cumpliendo y se lo pedían a Dios, de una manera tan sencilla y no como me enseñaron a mí en la escuela o en mi iglesia. Y yo dije, yo tengo bastantes problemas. Venir una vez a la semana no va a ser suficiente. Yo voy a tener que ir a las reuniones de los hombres de negocio de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, de los sábados, porque yo decía que mientras más yo asistía y más papelitos llenaba, más rápido salía de mis problemas. Así fue asistiendo todos los días a una reunión de fraternidad cuando alguien me habla de un seminario. Me cuentan que hablan de la familia, que hablan de las finanzas, y yo dije, qué interesante, me gustaría ir, y asisto así por primera vez a un seminario. En este seminario definitivamente me hablan de todo, pero hay una charla en particular que me confronta y me molesta, y era la charla del perdón. Porque en esa charla la persona o el conferencista preguntaba, trae a tu mente a la persona a la que tú debes pedirle perdón. Y cada vez que él hablaba del perdón y a quién yo debía pedirle perdón, la única imagen que venía a mi cabeza era la de mi padre. Porque hasta ese momento yo culpaba a mi padre de todas mis maldiciones y desgracias. Porque él me enseñó con su ejemplo a ser infiel, a tomar, a deshonrar a su esposa. Muchas veces golpearla. Eso fue lo que yo viví de niño. Y eso fue lo que yo imité. No lo que mi padre dijo, sino lo que mi padre hizo. Así que después de esa charla, yo me fui molesto. Debo confesarles que me fui molesto. Al final hubo una charla final, le llaman la promesa del Padre, una charla bien interesante. Y a medida que iban pasando hombres hacia el frente, yo veía que oraban por ellos. Algunos se caían, para mí eso siempre fue un acto. Pero veía que estos no se conocían, así que me pareció extraño. Pero cuando oran conmigo, no pasa nada. Entonces, eso en mi mente queda registrado como que sí, es un engaño. Es un engaño, no pasó nada. Y me fui, desconcertado y molesto. Al día siguiente, cuando voy en el auto, iba camino a una reunión, voy pasando por una intersección y voy pasando la radio. Y cuando voy pasando la radio, escucho una mujer cantar, una voz hermosa. Nunca había escuchado esa canción. Pero me pareció una voz tan sublime y tan hermosa que comencé a prestarle atención a la letra. Y la letra decía, supe que me amabas. Mientras que escuchaba la letra, mi vida comenzó a pasarme enfrente. Es como que comienzas a recordar todas las cosas del pasado. A mí me encantaba el buceo y producto de una negligencia de no fijarme en que era un día de aguaje, la corriente me sacó mar abierto. Y casi 3 horas estuve solo en mar abierto, perdido, pensando que me iba a morir. Y esa imagen vino a mi mente. Vino la imagen de un accidente automovilístico que tuve donde quedé inconsciente. Nunca supe quién darle las gracias, porque desperté en un hospital. Recordé un segundo accidente de una borrachera en un año nuevo donde un taxi nos golpeó, donde yo me golpeé la cabeza
y mi esposa con hematomas en las manos por las bolsas de aire. Recordé un tercer accidente donde el carro salí, recuerdo que por el techo, por venir corriendo en una lluvia. Recordé cada uno de esos incidentes y mientras supe que me amabas al fondo, comencé a entender de que había alguien que realmente me amaba. Comencé a mirar que lo que había hecho era daño cuando miraba hacia atrás. Y que lo que yo debía odiar, lo amaba. Y a quienes debía amar, los odiaba. ¿Cómo explicarte ese momento de desnudez donde te das cuenta de lo que eres y de que no mereces más que muerte? Es como que llegas donde alguien a quien has insultado, has traicionado, has denigrado, y cuando estás en el foso, ese alguien exactamente es quien te tiende la mano y es quien te saca de ese foso. Y cuando tú lo ves a sus ojos y quieres pedirle perdón, no te deja hablar, simplemente te dice, ya pasó, qué bueno que estés de vuelta. Es mi manera de poder expresar lo que sentí ese día, arrepentimiento. Y comencé a llorar como un niño. No podía parar. Y a partir de ese día las cosas comenzaron a cambiar porque yo me sentía diferente y mi familia sí lo notó. Ese cambio definitivamente lo empecé yo a ver en casa de una manera muy curiosa, porque como les dije al inicio, mi esposo no hacía nada en casa, todo me tocaba a mí hacerlo. Y en sus inicios me dijo que él había sido criado en su casa de una manera en que las mujeres atienden a los hombres. Sin embargo, después de ese seminario al que él fue, yo un domingo me levanto y encuentro un café hecho. Y la verdad me sorprendió tanto que estábamos realmente nosotros solos y los niños, de que yo sabía que las nanas no habían sido, y encuentro este café y yo, bueno, debe ser que es raro que me hizo este café. Y fue el café más que me llenó tanto de alegría, pero a la vez el café más malo de mi vida. Porque como ya les dije, él no sabía hacer nada de estas cosas, el café sabía horrible. Pero yo me lo tomé con el gusto más, o sea, fue ese recuerdo lo tengo tan grabado que fue muy especial. Fue el primer cambio que empecé a notar en él, posterior a que empezó a recoger las cosas en casa, ya no dejaba las cosas tiradas, ya las recogía, y aunque parezcan cosas sencillas, para mí eran cosas muy grandes. Empezó a tratarme de una manera diferente, como cuando éramos novios, que se bajaba, me abría la puerta. Él siempre fue a llevarme flores cuando éramos novios, y así empezaron nuevamente a llegar esos ramos o esas florecitas que me hacían sentir, recordar aquellos momentos. Pero había algo muy importante. Ya entre él y yo había una brecha, ya entre él y yo había mucha frialdad, el amor se había ido. Es así como yo un día le pregunto qué es lo que te está pasando y me habla de esta organización. Me invitan a una reunión de damas. La verdad les digo que yo llegué la primera vez y en mi mente yo critiqué a todas esas mujeres que estaban ahí porque yo estaba llena de rencor, de vanidad, de prepotencia, arrogancia, y realmente me invitan a un restaurante en el que yo no comía esa comida, no me gustaba, y a todo le hallaba un pero. Pero hubo algo muy importante en esa reunión. Esas damas al finalizar me dieron un abrazo, me hablaban como si me hubieran conocido toda la vida, y eso me cautivó, porque yo no tenía amigas, yo siempre fui sola. Yo todos estos años que pasé en el matrimonio, de tristeza, de dolor, me los callé sola, porque no tenía con quién hablar. Entonces ya ahora tenía mujeres que me escribían para saber cómo estaba, mujeres que se preocupaban por mí, y así, a pesar de que ese martes yo salí y dije, no regreso más, esto no me gusta. Sin embargo, el siguiente martes ya yo estaba lista, vestida, arreglada, y hasta yo misma no sabía ni para dónde iba,
pero era porque había un grupo de mujeres que me hicieron sentir diferente. Así yo llego a Fraternidad. Así empiezan cambios en mi vida, porque yo también tenía cosas que corregir, que en este caminar a través de cada seminario, de cada conferencia que tomamos en Fraternidad, en el que nos presentaron a un Jesús, que yo podía hablarle, que podía contarle lo que yo estaba viviendo, un Espíritu Santo que me podía guiar en cada problema que yo tenía, y a ese Jesús que llegó a poner luz en mi corazón. Así empiezo a limpiar mi vida y empiezo, primero yo, porque yo sabía que Él ya estaba haciendo cambios, pero yo también tenía que dejarme, ¿verdad? Dejarle darle esa oportunidad de volver a enamorarme. Y así los dos participamos también en seminarios de pareja, en donde pudimos tener ese encuentro nosotros mismos, perdonarnos uno con el otro, y lo más importante, poner a Dios como el centro de nuestras vidas. Y también yo aceptar de que Él es el sacerdote de mi hogar, es Él el que toma, el que lleva las riendas, pero también yo soy su ayuda idónea. Una palabra que muchas veces no lo comprendemos, nosotras las mujeres no comprendemos, pero que ya para nosotros es saber de que yo soy su apoyo, yo soy su atalaya y que yo oro por las cosas que Él necesita lograr para nuestra familia. Y empezamos a cambiar, pero empezamos a cambiar como pareja. Empezó a haber una relación diferente porque decidimos darle esa oportunidad al amor. Entendimos de que el amar es una decisión, no es un sentimiento. Y definitivamente eso pasó en nosotros como pareja. Así que, pues, así empieza esta restauración en nosotros. Estábamos muy bien, ya para ese tiempo mis hijos ya adolescentes los invitan a unas reuniones del grupo de jóvenes, y nosotros contentos porque ellos iban a participar y que todos estábamos bien y que ya éramos esa familia restaurada. Pero ¿saben qué? Es aquí donde nos damos cuenta que aquellos niños que crecieron viendo indiferencia en sus papás, viendo esa frialdad entre uno y el otro, viendo que no siempre estábamos, porque si él estaba, yo sí estaba, pero la mamá que estaba era una mamá amargada, una mamá que les contestaba fuertes, que los mandaba para sus habitaciones, porque yo estaba llena de rencor, de frustraciones, y que esos niños pues vivieron eso, y eso fue lo que yo decía, a ellos nada les ha pasado, siempre han tenido todo lo que han querido o que se les ha podido dar, así que ellos están bien. Pero a nuestra sorpresa, cuando viene un campamento que se hace en Costa Rica para todos los jóvenes, mis hijos tuvieron la oportunidad de asistir, y cuando regresan de ese campamento eran dos jóvenes completamente diferentes. Nosotros tenemos 3 hijos, los mayores fueron los que asistieron, la pequeña pues gracias a Dios no vivió todo esto que les estamos contando, pero los mayores regresaron de ese campamento diferentes, eran jóvenes alegres. Ya mi segunda hija no le veía esa tristeza que siempre yo le veía en sus ojos, y que muchas veces le preguntaba qué le sucedía y me decía, nada mamá. Sin embargo, el presidente de FINEC Costa Rica, en una oportunidad que estuvo en Panamá, nos empieza a contar que él sintió en ese momento que estaba con los jóvenes en ese campamento, sintió en su corazón llamar a esos jóvenes que en algún momento dado habían tenido en su corazón o habían querido suicidarse. Y para nuestra sorpresa, nuestra segunda hija fue una de las jóvenes que subió. En ese momento mi corazón se quebró, porque habíamos hecho tanto daño con nuestra indiferencia, con el silencio, y el que nosotros creíamos que nuestros hijos estaban bien. Posterior a eso, mi esposo lleva a mi hijo el mayor a una de las reuniones del capítulo, quiso ir con él, y también escucharlo a él decir que él en el colegio muchas veces llegaba triste, se sentía solo, porque su papá no lo atendía, porque tenía 3 teléfonos, una computadora, y simplemente no había oportunidad para escucharlo. Y que muchas veces le preguntó a sus compañeros,
y que esos muchachos les decían, tranquilo, no te preocupes. Mis papás son divorciados, mis papás están separados, mi papá tampoco está, o mi mamá, y no nos prestan atención. Y lo mejor que puedes hacer es tomarte un trago. Mi hijo estaba cayendo en el alcoholismo tan joven y yo nunca me di cuenta de eso. En este momento nos dimos cuenta de que gracias a Dios, gracias a Jesús, metió su mano por nosotros en ese lugar tan oscuro y nos sacó. Y por eso hoy estamos aquí diciéndole que sí, con Jesús podemos cambiar nuestras vidas. Y mis hijos hoy en día son jóvenes diferentes, jóvenes a servicio de Dios. Y así empieza esa restauración en nuestra familia. Nos tocó tomar decisiones. Mi esposa les acaba de decir, decidimos amarnos. Pero antes de decidir amarnos, decidimos perdonarnos. Perdonarnos en todos los aspectos. Yo perdoné a mi padre, que tanto culpé. Le pedí perdón. Le pedí perdón a mi esposa y le pedí perdón a todos aquellos que en el camino encontré que sé que les hice daño. Ese perdón cambió todo en nuestras vidas. Quiero pedirles disculpas porque probablemente no hemos pasado del tiempo y no hemos podido conversarle de las cosas tan maravillosas que vivimos hoy día. Porque hoy día ya no sufro de insomnio. Hoy día ya no sufro de la presión. Hoy día ya no sufro de la espalda y de la cirugía que nunca me llegué a realizar. Y hoy día estamos aquí en las oficinas de nuestra empresa, donde mi esposa es mi socia, donde mi esposa es mi amiga, donde mi esposa es mi cómplice, mi consejera, la que guarda mis secretos. Descubrir que la persona que tienes al lado te conoce tal cual y como eres, en tus buenas y en tus malas, conoce tus defectos y aún conociendo tus defectos, está contigo a tu lado y te sigue amando, eso es amor. Porque podemos dar la apariencia de que todo está bien, podemos mostrar fotos bonitas, pintarnos en Facebook, en todos lados. El amor es aceptar a la persona tal cual y como es. Y muchas veces no es agradable. Pero decidimos amarnos. Y decidí un día dejar de ver las cosas malas de mi esposa y comenzar a observar las buenas. Porque me di cuenta que yo era igual que ella, que observaba solamente lo malo. Y cuando solamente vemos lo malo de nuestra pareja, nuestro matrimonio se pierde. Nos gustaría poder seguir contándole los milagros de los que hemos sido testigos y de lo que hoy día vivimos. Pero el tiempo se acaba. Pero quisiera que hoy, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, repitas conmigo la siguiente oración, que me tocó darla aquel miércoles que llegué donde esos hombres y que no conocía ni sabía su trascendencia. Y te voy a pedir que allí donde estés, cierres tus ojos y en voz audible repitas después de mí. Señor Dios Padre Todopoderoso, en este día yo me arrepiento y me confieso un pecador. En este día yo te reconozco a ti, Jesús, como mi único Señor, Dios y Salvador. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, todo cuanto tengo y soy. Hoy reconozco a tu Hijo Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador. Hoy te pido me inscribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Permíteme ahora, a mí y a mi esposa, hacer una oración por ti. A ti que no te conozco. A ti que estás aquí escuchándonos. Pero que sé que Dios te ama. Hoy oro por esos hombres
cabezas de familia. Hoy oro por los esposos. Hoy oro por el padre. Hoy oro para que la sabiduría divina llegue a ti. Para que el amor sea tu mejor y mayor decisión. Para que el perdón se desate en tu vida y ato toda falta de perdón en tu vida. Bendigo tus manos de trabajo, bendigo tu vida y declaro que a partir de hoy todo va a ser diferente. Que hoy el velo de tus ojos será arrancado. A ti que has considerado que el alcohol es la salida. A ti que te has escondido bajo las faldas de otras mujeres. Hoy te digo, se acabó. Hoy declaro sobre tu vida libertad. Hoy cadenas se rompen y los yugos se pudren en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en el que me permites llevar ante tu presencia a cada una de estas damas, esposas, Señor, que hoy están aquí con nosotras. En este momento, Señor, Padre, clamo por sus corazones, Señor, para que toda tristeza, todo dolor, toda depresión, Señor, sea sacado ahora de su corazón con la sangre de Cristo Jesús. Y que cada una de ellas, Señor, en este momento sea llenada con tu amor. Que tu Espíritu Santo esté guiándolas en todo momento, Señor. Envuélvelas, Señor, en tus lazos de amor, a todas estas parejas, a cada una de las personas que nos ven en este momento, Señor. Y envío una palabra de amor, Señor, hasta sus hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendigo a todos. Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos prestado atención y habernos dado de su tiempo a esta pareja que hoy día es diferente. Quiero hacerles la cordial invitación de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora Salvador, a este su programa La Voz del Salvador, donde todas las semanas un testimonio diferente, un testimonio de vida, un testimonio nuevo vas a poder escuchar. Muchísimas gracias y bendiciones para tu vida. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.